Muy buenos días, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy, domingo 13 de agosto del año 2023, es un gusto para nosotros podernos reunir con ustedes. Le damos gracias a Dios y particularmente porque el Señor permite que podamos tener acceso y conocimiento a su palabra. Y su palabra nos edifica, nos enseña, nos consuela, nos sana, nos proporciona fe, nos da esperanza, transforma la vida de las personas. Dice que transforma nuestro lamento y nuestro dolor en gozo y alegría. Su palabra también dice que si dos o más están reunidos en su nombre, su presencia en espíritu está ahí. Y le pedimos al Señor que este día que estamos reunidos para hablar de su palabra, para hablar de las cosas del reino, el Señor envíe su espíritu, para que su espíritu venga y haga todo aquello que el Señor desea en la vida de todos y cada uno de nosotros. Bienvenidos sean entonces a Cristo en nuestra familia. Dice la palabra de Dios que al venir y estar reunidos en su palabra, nos gozaremos y nos alegraremos, sabiendo que este es el día que el Señor hizo. Le damos gracias al Señor. Y particularmente, como lo hacemos en cada reunión, particularmente damos gracias porque no podríamos estar aquí si el Señor, dentro de su plan de salvación para nosotros, no hubiera dispuesto, junto con nuestro Señor Jesucristo, que Él viniese aquí a la tierra como hombre, y como hombre viviera, pero también que padeciera y entregara su vida. Él entregó su vida en un madero por amor a nosotros, y ese sacrificio fue el pago que nuestro Señor Jesucristo hizo para que nosotros fuésemos redimidos, para que nosotros tuviéramos salvación, para que nosotros el día de hoy podamos estar aquí para contar de sus maravillas y de sus milagros. De tal manera que si tenemos algo que agradecer, usted tiene algo que agradecer, dele gracias a Dios y dele gracias a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio, pero sobre todo, démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra dice que en Él tenemos esperanza bendita de vida eterna. Esperanza bendita de vida eterna. Quizás no podamos dimensionar lo que esto significa, pero en la medida que usted va caminando en la palabra, viene un entendimiento y comprensión de que en esta tierra, humanamente, nosotros no somos eternos. Esta vida como la conocemos, nuestro cuerpo, tiene un principio y tiene un final, conforme a los propósitos y a la voluntad de Dios. La buena noticia es que cuando el final aquí llega, la noticia más importante es que entonces tenemos esperanza de vida eterna. Hay una promesa para estar en el reino de Dios por los siglos y por los siglos. No lo entendemos, pero debemos de creerlo. La palabra del Señor dice que para el que cree todo es posible. Y si el Señor lo dijo, es verdad. El Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo, que Él venía para que nosotros conociésemos la verdad y conociésemos sus promesas, las cosas que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo.
Disponga pues su corazón para darle gracias al Señor. Ahí en su casa donde está, usted puede inclinar su rostro o puede levantar sus manos para decir gracias Dios porque eres bueno. Gracias Dios porque para siempre es tu misericordia. Si bien para nosotros la misericordia de Dios es cada día la experimentamos. Dele gracias a Dios por tantos y tantos beneficios que Él tiene para nosotros. Como lo hemos venido haciendo, vamos a proceder a nuestra proclamación el día de hoy, la cual les hemos hecho llegar a ustedes. Esta proclamación descansa en el Salmo 30 y 31. Y el salmista expresa, y le invito a que usted haga personal esta oración. Seguramente en el día a día muchos tenemos alegrías, estamos contentos por distintas situaciones, pero también muchos en el día a día tenemos preocupaciones, tenemos afanes, tenemos enfermedades, tenemos situaciones que nos causan dolor, que nos causan incertidumbre. Y este salmo nos lleva a un punto para saber que Dios está en control de todas las cosas. Les animo para que ustedes lo digan en voz alta. Cada que usted lo diga en voz alta, piense en lo que está diciendo para que permita que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en sus vidas. Dice así: te glorificaré, oh Jehová. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos, que mis adversidades, que mis tristezas se alegren de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia de mí, porque estoy angustiado. Me he consumido de tristeza, mis ojos se han consumido de tristeza, y mi alma también, así como mi cuerpo. Y mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Mis huesos se han consumido. Inclina a mí tu oído. Libérame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Porque tú eres el que me guía, el que me da vida, el que me rescata del hoyo de la angustia. Ciertamente, en un momento será tu ira, pero tu favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda yo a la sepultura? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Escucha, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Sé tú mi ayudador. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, y yo en ti confío. Tú eres mi Dios. Tú eres el que ha cambiado mi lamento en baile. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Por lo tanto,
Por lo tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre y para siempre, y me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Bendito seas por siempre, Jehová. Bendito seas por siempre, Jehová, porque has hecho maravillas y misericordia para conmigo. Por lo tanto, esperaré yo en ti, y mi corazón tomará aliento. Amén. Les invito a que durante la semana reflexione en esta palabra, piense en esta palabra, verdaderamente es muy hermosa. Es una escritura que nos recuerda constantemente la misericordia que Dios ha tenido sobre nuestra vida. Cuando las preocupaciones, cuando la angustia vengan a usted, recuerde lo que aquí dice: te alabaré por siempre, te alabaré por siempre, porque tú eres el que me ha liberado, tú eres mi castillo y roca firme, tú eres mi libertador, tú eres mi sanador, tú eres mi restaurador. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, Él es Dios, Él conformó el universo, Él hizo todas las cosas. ¿Podría yo pensar que hay algo imposible para Él? Pero también tengo que pensar que el propósito de mi vida es cumplir el propósito de Dios y su voluntad en mi vida, y no mi voluntad y el deseo de mi corazón y mis propósitos tratando de colocar a Dios en ellos. No es así. Es la voluntad y el propósito de Dios para todos y cada uno de nosotros. Sus propósitos siempre van más allá de nuestro entendimiento. A veces no podemos comprender totalmente sus caminos. Y al decirles esto, durante esta semana tuvimos el gusto de saludar a, diría yo, una expaciente, ahora es amiga nuestra, que nos ha visitado en casa. Ella tuve oportunidad de valorarla en el año 2014, lo cual significa que han pasado 9 años a esta fecha. Y al igual que muchas de ustedes, ella llegó con un problema médico oncológico y se sometió a cirugía, tratamiento. Muchos de ustedes saben que es un proceso largo. A veces se lleva un promedio de 9 meses, en los cuales reciben quimioterapia, reciben radioterapia, y es un tiempo que yo podría considerar tan hermoso y tan precioso, en el cual Dios prepara el corazón de todos y cada uno de ustedes para depositar la semilla preciosa de su palabra. Y esa semilla, igual como lo hace un campesino tiene que evaluar el terreno, tiene que identificar si ese terreno es apto para colocar la semilla. Una vez que él lo ha valorado y lo ha evaluado, él prepara el terreno, tiene que limpiarlo, tiene que prepararlo, tiene que regarlo. Y una vez que ha preparado el terreno, entonces él tiene que ir sembrando la semilla. La semilla como tal quizás no refleje ni signifique nada. Y pacientemente él camina surco a surco depositando la semilla. Y luego en el proceso seguramente la cubre, la riega, la prepara, la cuida y pacientemente, escuche, y pacientemente espera el tiempo. Espera el tiempo en el cual esa semilla empieza a germinar. Y continúa esperando el tiempo en el que, una vez que ha empezado a germinar,
Él está esperando el maravilloso fruto que dará esa semilla que Él ha sembrado. Y a su tiempo, ese fruto alegrará su vida, le traerá alimento, le traerá satisfacción, le traerá quizás alguna recompensa económica. Quiero que piense en ello, porque la palabra de Dios ocurre exactamente igual para nosotros. Es depositada en una tierra que el Señor, aunque nosotros no hayamos sido conscientes, Él ha preparado pacientemente, ha depositado su palabra, ha depositado la semilla, y esa palabra a su tiempo y a su momento empieza a dar el fruto que el Señor desea. Comento esto porque en la vida de esta paciente, obviamente no voy a repetir ni a señalar su nombre, en su momento hubo oportunidad de compartirle la palabra. Al principio, como muchos de nosotros, quizás no dimensionaba y entendía completamente. En su momento, yo pude conocer a través de un interrogatorio que hacemos y un análisis, una historia clínica, que ella había concluido su relación con su esposo y estaban separados o divorciados. Había tenido 4 hijos y siendo una madre que tenía que ocuparse del mantenimiento y la educación de los hijos y aparte tenía que trabajar, ustedes entenderán que esto no es una situación sencilla para una mujer. Mi madre estuvo en esa situación, somos 4 hermanos, ella tenía que trabajar, ella tenía que hacerse cargo de nuestra educación, ella tenía que hacerse cargo de nuestras necesidades, y en el paso del tiempo, hoy puedo aquilatar y agradecer todas las situaciones por la que ella tuvo que pasar, igual que esta paciente de la que estoy hablando. Seguramente hubo momentos en que quería llorar, quería gritar, estaba desesperada, no encontraba la salida. Seguramente surgieron problemas con los hijos, situaciones que le eran difíciles y encima de eso lidiar con un proceso de enfermedad que no es nada fácil ni sencillo. En algún momento de la historia, en el 2014, 2014, déjeme hacer un recuento, ok. En el 2014 ya el Señor me había permitido empezar a conocer un poco de su palabra. Había empezado a caminar, probablemente no como ahora pudiera entender la palabra del Señor, pero ciertamente había un entusiasmo para hablar de las maravillas que Dios había hecho en mi vida. Y en este escenario yo le hablaba a ella y en algún momento, en ese tiempo, teníamos una reunión aquí en la casa, una reunión de oración que era todos los martes, que debo de señalar además que extraño ese tiempo a raíz de la pandemia y una serie de situaciones que han ocurrido. Bueno, prácticamente todos nos hemos distanciado, pero extraño ese tiempo y si Dios quiere, ojalá y un día nos dé la oportunidad de abrir nuestra casa nuevamente para que aquellos que lo deseen puedan venir y podamos tener un tiempo para alabar, para adorar al Señor, para hablar de su palabra y para orar unos por otros. Ese es el propósito. Y a ella le tocó en ese tiempo venir a la casa, a veces cada semana, a veces no, dependiendo cómo se sentía. Y Dios empezó un proceso en ella. Dios empezó un proceso. Particularmente, ella recordaba este día que nos hemos visto recientemente, que ella, uno de sus hijos, vamos a expresarlo así, no andaba en buenos términos con la sociedad, era un hombre rebelde, había conocido a una mujer, creo que tenía 2 hijos, pero no vivían juntos, no estaban casados, y dentro de toda la problemática había cosas que a ella le preocupaban y le angustiaban. Al parecer creo que el chico tenía problemas de drogas
y me comentaba ella que en algún momento incluso le habían detenido porque le habían encontrado un arma, y ella estaba muy angustiada y preocupada por los caminos en los cuales él andaba y la incertidumbre de saber que podía llegar un día las personas que andan en estos caminos, que algo pudiera ocurrirles. Eh, la exhortación permanente era: todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en el Señor. Y así, como este ejemplo del campesino que va y siembra y prepara la tierra, tiene que esperar un tiempo, nos comentaba que a la fecha su hijo un día le dijo que quería acompañarla al lugar en donde ella se congregaba, y él empezó a congregarse. Creo que lleva 2 años congregándose. Me decía que recientemente el chico se ha bautizado, ha formalizado su relación con la persona con la cual ha procreado 2 hijos, se han casado, han establecido su relación formalmente ante los ojos de Dios. Y déjeme decirle que esto es bueno para Dios y es agradable para Él. Y oramos para que el Señor haga la obra que tiene que hacer, porque la obra no es esa. Ese es solamente un paso. Y seguramente Dios tiene mucho más para esta familia. Le doy gracias a ella porque a través de estos testimonios nos animan para compartirles la palabra de Dios, nos animan en el día a día para hablarles del Dios de maravillas, nos animan en el día a día para expresarles la palabra, para animarlos, para exhortarlos, nos anima. Es como si el Señor nos dijese: sigue adelante, no te preocupes, no te fatigues, porque yo soy el que te sustento, sigue adelante. Le damos gracias al Señor por el testimonio, y abrió la puerta y la posibilidad de que seguramente nos visitará en casa, y seguramente será un tiempo en el que Dios nos permitirá alabar, adorar al Señor, hablar de su palabra. Es un tiempo verdaderamente hermoso y gratificante para todos aquellos que hayan tenido la oportunidad de hacerlo en algún lugar, ¿verdad? Y les ampliamos también la invitación, sobre todo a los que viven aquí en Monterrey, por si algún día quieren visitarnos, simplemente nos pondríamos de acuerdo, y claro, con mucho gusto podríamos coordinar un tiempo para reunirnos y para orar unos por otros. También durante esta semana ha habido mucho trabajo, pacientes nuevos han llegado con situaciones complejas, complicadas, pero siempre hay la oportunidad, el refrigerio para hablar de la palabra de Dios. No importan las adversidades, no importan las circunstancias. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias por todos aquellos que están enfrentándose a una nueva situación, quizás están empezando el hecho de poder empezar tratamientos que no son sencillos, tratamientos a base de radiación, quizás procedimientos quirúrgicos. Nosotros recordamos la palabra de Dios y los invitamos para que busquen al Señor, como dice su palabra, que lo busquen mientras puedan encontrarlo. La palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice: vengan a mí todos los que estén cansados y fatigados, porque yo los haré descansar. Crean en la promesa. A veces no vendrán respuestas inmediatamente, pero tenga la certeza de que el Señor está en control. La semana pasada hablamos un poquito acerca de algunos aspectos por los cuales probablemente algunos de ustedes pasan, que es situaciones de depresión o de ansiedad, y a la luz de la palabra señalábamos algunos aspectos en cuanto a la exhortación en la cual el Señor nos anima a seguir adelante, en la cual el Señor nos anima para dejar las cosas que nos han lastimado atrás y seguir hacia el frente. Seguramente tomar lo bueno, desechar lo malo. También hay una exhortación del Señor
para vivir cada día conforme al día que está transcurriendo. A veces pensamos en lo que será nuestra vida el día de mañana, cuando el mañana no ha llegado. Y en ese sentido, en Lucas 12:22, recordando, nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni del cuerpo, ¿sobre qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. A veces estamos tan obsesionados por conseguir cosas materiales en el día a día. A veces estamos obsesionados, sobre todo en relación a muchos jóvenes que están obsesionados por tener cuerpos envidiables, cuerpos esculturales, y pasan 3, 4, 5 horas en el gimnasio y alimentación especial. Y no es que esté mal el que cultiven su cuerpo. Quizás lo que pueda llamar la atención es que están obsesionados con ello. O quizás algunas personas están obsesionadas por conseguir cosas materiales en el día a día porque piensan que eso les va a dar una posición delante de los demás. Lo que el Señor está diciendo es que evitemos que estas cosas sean las que controlen nuestra vida. Por eso el Señor dice: no os afanéis, no se afanen. ¿Acaso alguno de ustedes puede añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué se angustian? ¿Por qué se afanan por todo lo demás? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estén en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes que no conocen a Dios. Pero nuestro Padre, Dios, sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Y como Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas, y aquí viene la exhortación, Dios nos anima y nos dice: busquen primero el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo busca usted el reino de Dios? A través de su palabra, dándose el tiempo para buscar la palabra, para meditar en la palabra, para reflexionar en la palabra, para pedirle al Señor entendimiento y sabiduría de su palabra. No hay otra manera. Y esta palabra traerá paz a su vida. Esta palabra permitirá que en su vida se desarrolle la tranquilidad, la paz, la paciencia. ¿Cuál es el requisito? Nosotros tenemos que movilizarnos y buscar la palabra. El Señor seguramente recordará que nos anima en su palabra cuando dice: esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, levántate, sé activo, ve hacia adelante, no te detengas, porque yo soy tu Dios y voy a estar contigo. Tú no me ves, pero yo estoy contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Es una promesa maravillosa del Señor para aquellos que disponen su corazón para buscarle. En 1 Corintios 10:13, la palabra dice que no nos ha venido a nuestra vida tentación que no sea humana. Es decir, todos los problemas, todas las aflicciones que tenemos no son sobrehumanas, no están fuera de dimensión. Probablemente cuando estamos pasando por ellas, sentimos que el mundo se nos viene encima. Pero Dios, a través de su Escritura, dice: no os ha venido a ustedes ninguna dificultad, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ahí, en la dificultad, en la prueba, en la angustia, en la tentación.
no nos dejará ahí más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la prueba, nos dará juntamente con la tentación, nos dará la salida para que podamos soportar. Cuando yo conozco la palabra y estoy pasando por una situación de aflicción, precisamente tengo que recordar estos versos. Cuando las cosas quizás no están yendo bien, tengo que recordar que Dios es fiel. Tengo que recordar que Dios dice que en la medida de la prueba por la que estoy pasando, el Señor también enviará la solución. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Estando atento, estando en su palabra, siendo sensible para ello. Esa es la invitación que Dios tiene para nosotros. Aflicciones vamos a tener siempre, desde que somos niños. Un bebé está afligido, aunque usted pudiera haber dicho, pero ¿cómo un bebé puede estar afligido? Quizás han pasado 6 horas y está llorando porque tiene hambre. Eso, aunque nosotros no podamos ser en esa medida tan conscientes, trae una aflicción para el bebé. O si está sucio con el pañal y lleva un día sin que lo hayan cambiado, seguramente está irritable, seguramente está llorando, seguramente no puede estar. Hay aflicciones para los niños, hay aflicciones para los adolescentes, para los adultos, para los que ya no son tan jóvenes, para los que han entrado a lo que llaman la tercera edad. En todo tiempo vamos a experimentar distintas pruebas y distintas aflicciones, pero Dios dice que no nos ha sobrevenido ninguna de ellas en la cual nosotros no podamos soportar y en la cual Dios no vaya a traer la solución. Será a su tiempo, no en el nuestro. En la medida que hemos experimentado aflicciones, a veces decimos, ¿cómo quisiera yo cerrar los ojos y no despertar? ¿Cómo quisiera yo cerrar los ojos y pensar que esto es un mal sueño? ¿Cómo quisiera cerrar los ojos y abrirlos y saber que todo fue mentira, que todo fue un sueño, que nada es real y que nada está sucediendo? Pero no es así, no es así. Nuestro Señor Jesucristo nos animaba diciendo, en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman, anímense, porque yo voy a estar con ustedes. ¿Y cómo Cristo va a estar con nosotros? Principalmente a través del conocimiento de su palabra. Y en la medida que usted permita que su palabra entre a su vida, entre a su mente, entre a su corazón, sea el motor en el cual su vida empieza a estar gobernada, tenga la completa seguridad de que usted empezará a experimentar la presencia de Dios y que Dios le va a hablar de muchas maneras. Se lo dice a alguien que particularmente me enojaba yo con mi esposa y a veces me mofaba de ella cuando ella decía, Dios me habló. Y yo la veía como diciendo, perdón, ¿cómo que Dios te habló? Pues tú quién eres para que Dios te hable, ¿de qué privilegio gozas? Cuando era un ignorante y no conocía la palabra de Dios. Con frecuencia, hasta la fecha, ella con regularidad me dice, ¿sabes? Dios me habló, tuve un sueño, yo sé que es un sueño espiritual, tuve una revelación, leí la palabra y el Señor me mostró. Hay tantas maneras en las cuales Dios habla. Es real, es real. De ninguna manera podría yo estar parado aquí para decirle algo que no es cierto. Y en su momento puedo decirle que aún sin buscar a Dios con toda mi mente y todo mi corazón, Él empezó a revelarse también a mi vida. Y en alguna ocasión me despertó de madrugada en un versículo que yo no había leído. El Señor me llevó y aquello que yo estaba diciendo me sorprendió porque era la respuesta a una oración. El Señor habla y el Señor puede mitigar su dolor. El Señor puede hacer que sus heridas
cicatricen de manera más rápida e incluso desaparecerlas. Ciertamente, en la vida quisiéramos tener alegrías. Y la pregunta es, ¿las cosas fáciles, sencillas, las que no son problemáticas, me hacen ser una persona que pueda valorar y aquilatar las cosas? Si usted hace un recuento, podría estar de acuerdo conmigo en que son aquellas cosas por las que o con las que batallamos, con las que sufrimos en el día a día, son aquellas cosas las que nos dejan una experiencia y esa experiencia en el transcurso de la vida nos permiten ser mejores personas. Mejores personas ante quién? Primeramente, mejores personas ante Dios, más responsables, más honestos, más humildes, más sumisos. Y en la medida que podemos ser así delante de Dios, entonces Dios empieza a trabajar para que podamos ser también de la misma manera con todas las personas con las cuales compartimos el día a día. Son los momentos difíciles por los cuales nosotros atravesamos los que van formando nuestro carácter. No es fácil, para nada es fácil. A veces uno quiere abandonar, a veces uno no puede más. Y cuando le digo quiere uno abandonar y no puede uno más, permítame traer a la mente cuando tenía yo 17 años y tuve oportunidad de ingresar al ejército. Tuvimos que pasar 6 meses en el heroico colegio militar y el entrenamiento es físicamente es muy pesado, es arduo. Todo el tiempo lo traen corriendo, todo el tiempo lo tienen en disciplina, todo el tiempo usted tiene que cumplir con las cosas que le están exigiendo en el día a día. Y hay un momento en el que usted dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya no puedo, me quiero ir. Y en el camino mucha gente se fue. Desconozco cuál era su entorno y su situación. Particularmente, para mí no había opción. No conocía otra opción. Era estar ahí o saber que mis sueños nunca se cumplirían. ¿Cuál era mi sueño? Poder estudiar, poder terminar una carrera, poder graduarme. Y yo sabía que si no soportaba, difícilmente iba a lograrlo. Difícilmente iba a lograrlo. No entraré en detalles, pero eso era parte de lo que me mantenía ahí en el día a día. Y lo traigo como ejemplo porque para muchos de ustedes, en las dificultades, en las pruebas, el Señor nos anima para que nos mantengamos en esa confianza. La prueba no dura toda la vida, tiene un tiempo de caducidad. Y cuando esa prueba se va, usted puede detenerse, meditar y reflexionar en ella y evaluar las cosas que ha dejado para bien en su vida. Para alguien que entra a la milicia o un ejército, eso trae orden, trae disciplina, trae una madurez en cuanto a algunas cosas que tiene que cumplir o desarrollar. Para alguien que cruza por un proceso de dolor o de enfermedad, hay un propósito. Dios siempre tiene un propósito. ¿Cuál es? Es distinto para todos y cada uno de nosotros, pero Dios siempre tiene un propósito. Nada de lo que nos ocurre viene por casualidad. Y quiero señalarles esto que está expresado precisamente en la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 2, en donde Santiago está diciendo, hermanos míos, y al emplear la palabra hermanos míos, Santiago le está hablando a aquellos que han decidido
creer y seguir a nuestro Señor Jesucristo. No le está hablando a aquellos que no creen. Está empleando el término hermanos míos, aquellos que han creído, aquellos que han decidido seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Quiero subrayar, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa para que sepan ustedes que a través de eso serán perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Probablemente señalado así, uno pueda decir, no entiendo exactamente qué es lo que está diciendo. ¿Cómo yo en medio de una dificultad puedo estar gozoso? ¿Cómo yo en medio de una enfermedad puedo decir, ay, qué bueno que tengo esta enfermedad, qué bueno que estoy pasando por este proceso de enfermedad denominado de términos generales cáncer? Qué bueno que me están dando quimioterapia, qué bueno que me están dando radioterapia, qué bueno que tengo que estar angustiado porque quizás no tengo los recursos para atenderme de manera particular. Qué bueno que están. No se está refiriendo a ese gozo. No se está refiriendo a ese gozo. ¿A qué gozo se está refiriendo? Y antes de entrar en ello, permítame señalar primero. Reflexionaba yo en el hecho de decir, cuando uno tiene un paciente en la sala de espera, uno dice, ya llegó el paciente, y cuando uno habla de un paciente, uno habla de manera general de un enfermo, alguien que viene a consulta. Pero el término como tal va mucho más allá. Paciente viene de sufrir o soportar. Alguien que está experimentando una aflicción, está experimentando una enfermedad, está experimentando una dolencia y está buscando aliviar su dolor. En este caso, médicamente, pues va al médico con la esperanza y la confianza de que el médico encuentre el remedio adecuado que le ayude a mitigar su dolor o a solucionarlo. De ahí viene el término paciente, que significa sufrido. Aunque también debemos señalar que, señalado así, hay pacientes que son muy impacientes, o hay profesionales que son muy impacientes. Todo lo quieren rápido, ya y ahora. Y a veces eso no ocurre así. También el diccionario define el término paciencia, no paciente, paciencia. Seguramente muchas veces usted ha expresado como un término coloquial, ay Señor, dame paciencia con este marido, dame paciencia con estos hijos, ay Señor, dame paciencia. Y el término alude, a tener la capacidad para tolerar determinadas circunstancias. Y no es tan errado. El término paciencia es la capacidad para llevar a cabo cargas pesadas o minuciosas, la facultad de saber esperar cuando algo se desea o se ama mucho, la capacidad de esperar con tranquilidad y esperanza por el tiempo de la voluntad de Dios. Paciencia es que aún estando bajo presión, nosotros podemos tener un manejo de las situaciones. Buscando por ahí hay un término, recuerden que mucho de nuestro lenguaje y nuestro idioma viene del latín y del griego, y buscando por ahí algunos términos, paciencia lo definen como la capacidad de padecer,
la capacidad de soportar algo sin alterarse. La capacidad de pasar por una situación difícil sin alterarse. Ser lento para enojarse o la capacidad de aportar dificultades sin perder la calma. Permanecer y resistir las pruebas, perseverando, soportando. Eso significa paciencia, y cuando entendemos el término, yo pienso en un salmo que normalmente siempre tengo en la memoria, el Salmo 40, cuando dice: pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová, y Él inclinó su oído para escucharme. Y si yo pienso en ello, cuando dice pacientemente esperé, quiere decir que muy seguramente pasó mucho tiempo. A veces tiene que pasar mucho tiempo para ver la respuesta del Señor. Les comentaba yo de esta persona que nos visitó en casa, muy apreciada, que lleva 9 años después de que le hicieron el diagnóstico, y la palabra empezó a trabajar. Tuvieron que pasar 7 años para que ella empezara a ver la respuesta del Señor en su vida. Seguramente ella quería respuestas inmediatas, en días, en semanas, difícilmente en meses. 7 años. 7 años esperando, y ella ha empezado a ver el favor de Dios en la vida de sus hijos. Hay quien espera más tiempo. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de que Dios le tomara para llevar a cabo el propósito que Dios tenía que cumplir para liberar a su pueblo. Paciencia, paciencia. No es algo sencillo. Y aquí nos está señalando que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas dificultades. Y dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Tener por sumo gozo habla de una actitud que debemos de tener ante las circunstancias difíciles. ¿Cuál es la actitud que yo tengo? Y en este sentido, déjenme comentarles que en la práctica clínica vemos pacientes que cuando reciben esta noticia y que van a recibir tratamiento, muchos de ellos no pueden superarlo y están tristes y están deprimidos todo el tiempo. Y están los pacientes que quizás están pasando por la misma situación y en la cual ellos dicen: bueno, ¿hay tratamiento? Sí. Bueno, pues vamos a darle. Sigamos para adelante y pues yo estoy confiado en que eso va a dar el resultado que usted me está señalando. Se llama actitud. Se llama actitud. Podría decir cuando Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando estén en distintas pruebas. Podríamos quizás interpretarlo como: tengan ustedes una actitud correcta ante las adversidades de la vida. ¿Qué actitud tiene usted el día de hoy ante las diversas dificultades que usted tiene en el día a día? ¿Qué actitud tenemos? Y en este ejemplo que les señalaba de pacientes que tienen una actitud depresiva, una actitud negativa, en no pocas ocasiones, desafortunadamente, a veces las cosas no van bien. Les administramos tratamiento y hacen reacciones, les hacen mal el medicamento, hay que modificarlo, hay que suspenderlo. Quizás al estar en tratamiento vemos que el tratamiento no está dando la respuesta que quizás teníamos en expectativa. Y el paciente que está en una actitud positiva, teniendo la misma situación, hemos visto pacientes que ni siquiera necesitan medicamentos para la náusea y vómito por la quimioterapia. Hemos visto pacientes en las cuales uno dice:
bueno, parece que hay algunos problemas en el laboratorio y ellos dicen, pero yo me siento muy bien. También que me siento que quiero ir a trabajar, también que me siento que si usted me autoriza puedo hacer ejercicio, también que me siento que el fin de semana voy a hacer un viaje si es que no hay contraindicación para el tratamiento. La actitud tiene mucho que ver en nuestra vida. Es una exhortación para que nosotros mantengamos una actitud correcta ante las distintas aflicciones del día a día. Las aflicciones van a estar ahí. El punto es, ¿cómo me voy? ¿Cómo voy a responder ante ellas? Cuando nuestro Señor Jesucristo sabía que venía el proceso de la crucifixión, estaba muy angustiado, terriblemente angustiado. Él sabía el proceso que venía y que quizás nosotros no podemos comprender porque no estamos pasando por un sufrimiento parecido. Para entenderlo, nosotros tendríamos que pasar por un proceso de crucifixión. Tendríamos que pasar por un proceso en el cual pusieran una corona de espinas sobre nuestra cabeza. Para entender, quizás tendríamos que ser sometidos a que nos castigaran con un látigo sobre nuestras espaldas y con látigo romano, porque a veces pensamos en un látigo y pensamos en una cuerda, pero los látigos que usaban los soldados romanos eran unas trenzas que eran como 7 trenzas y en las puntas tenían pedazos de hueso, pedazos de metal, que cuando lanzaban esa cuerda sobre la persona, el metal y el hueso se encajaba en la piel y desgarraba la piel, sangraba la piel. Nosotros no tuvimos ni tenemos que experimentar eso. Él tuvo que experimentarlo. No quería, pero lo hizo por amor a nosotros. Él no quería caminar con un madero sobre sus espaldas, cansado, fatigado, habiendo sido insultado, golpeado. Él no quería, pero lo hizo. Él no quería que sus manos fueran horadadas y sus pies también, pero lo hizo. Él no quería ser levantado, pero sabía que tenía que ocurrir. Él dijo, es necesario que el hombre sea levantado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él no quería estar distante de su padre por un instante, y por un instante tuvo que estar distante de su padre, y lo sabemos porque clamó diciendo, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? Pero por un instante, y en la medida que se cumplió, el propósito de Dios se cumplió, y después de que se humilló, el Señor lo exaltó hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Y como lo exaltó hasta los mismos cielos, nuestro Señor Jesucristo reina actualmente a la derecha del Padre. Y ahora el Padre nos dice, no les vendrá ninguna prueba ante la cual no puedan soportar. No os sobrevendrá ninguna prueba que no puedan soportar. Y juntamente con esa prueba yo les daré la salida. Pero el Señor nos anima para que seamos pacientes, pacientes, pacientes. Y la paciencia es un don que tiene que desarrollarse confiando en la palabra. Cuando el Señor dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar, yo estoy contigo. Tenemos que tener esa confianza en esa palabra. Saber que el Señor estará ahí, sosteniéndonos en todo momento, aun cuando nosotros no lo podamos ver.
Lo que está diciendo el libro de Santiago, tengan por sumo gozo cuando estén en distintas pruebas, no está diciendo que estemos anhelantes de entrar en dificultades. No está diciendo qué bueno que estoy pasando por una crisis económica, qué bueno que mi esposo se fue o mi esposa se fue, qué bueno que mis hijos andan en malos pasos, qué bueno que estoy pasando por esta enfermedad. No está diciendo eso. No dice que debemos estar alegres en las dificultades. Tampoco se trata de una emoción porque las dificultades son reales en nuestra vida. Repito, el Señor nos anima para tener una actitud frente a las adversidades. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Que nos dé fortaleza para tener una actitud correcta ante las dificultades del día a día. Que nos dé una actitud correcta y la confianza de saber que Él está en control. Esa actitud, Pablo la define como la mente de Cristo. Tengamos la mente de Cristo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en todos nosotros un mismo sentir. El mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, ese mismo sentir se refiere no a una emoción, se refiere a la actitud, se refiere a la mente de Él. Y dice, nuestro Señor Jesucristo, el cual, sabiendo que tenía un origen divino, sabiendo que el Padre lo había enviado, no estimó esa divinidad. La Escritura dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, para decir yo tengo este bote salvavidas y entonces pues no debo de preocuparme. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su propia naturaleza, tomando forma de siervo sufriente, siendo hecho igual a nosotros, de carne y sangre. Él vino para experimentar lo que nosotros experimentamos, porque quizás cuando hablamos de Cristo pensamos como el Hijo de Dios y como alguien que está ajeno a nosotros, pero Él vino precisamente como hombre para decir, si yo pude ir hacia adelante ante la adversidad como hombre, si yo pude hacerlo, ustedes también pueden hacerlo. Y su Padre estará con ustedes para fortalecerlos en el día a día. Por eso dice, se despojó de esa naturaleza divina, se despojó de sí mismo y fue hecho semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Él podía haber renunciado al proceso de la crucifixión. Él podía haber renunciado al juicio al que fue sometido. Él podía haber renunciado a las burlas de las cuales fue objeto. Él podía haber renunciado a que le insultaran y le escupieran. Él podía haber renunciado a ir a la cruz. Era hombre, podía hacerlo. En el jardín del Getsemaní dijo, tengo miedo, Padre, tengo miedo, estoy angustiado, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él nos envía ese mismo mensaje. Estoy angustiado por los tratamientos, estoy angustiado por esta enfermedad, estoy angustiado por lo que tengo que pasar, estoy angustiado por lo que tengo que vivir, estoy angustiado por tantas cosas. Y nuestro Señor Jesucristo nos exhorta y nos anima, mas dile al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo tengo que saber que al decir que se haga la voluntad de Dios en mi vida, conocer
y saber que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y que la voluntad de Dios es perfecta para mi vida. ¿Acaso en el corazón de Dios está el hacernos daño de manera objetiva y de manera intencionada? Eso podría calificarse como una mentira de Satanás, una blasfemia. De ninguna manera Dios puede querer eso para la vida de sus hijos, para su creación. La voluntad de Dios es agradable, porque su palabra es dulce. Dice que es dulce como la miel. Me anima, me levanta, me exhorta. Y es perfecta, no varía, no hay la menor variación. Dios no cambia. Ha sido el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad, aunque yo no pueda entender qué es la eternidad, ni qué fue la eternidad, ni a dónde me va a llevar la eternidad, pero si el Señor dijo que un día aquellos que hayan creído en el Hijo estarán con Él en su reino para la eternidad, yo debo creer que eso es cierto. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida. Pablo fue un hombre erudito en su tiempo. El mismo, uno de los principales de los fariseos, llamado Gamaliel, se expresó de él como alguien muy brillante. Pablo conocía la palabra, había sido instruido, era un hombre hasta donde se entiende con una gran capacidad intelectual. Y ahora Pablo está diciendo, mas ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces yo he interpretado mal este pasaje, cuando dice, y todo esto lo tengo por basura. Es decir, voy a desechar todo esto porque ahora esto es lo más importante. Pero no es así. Lo que está resaltando es que el conocimiento y la presencia de Dios rebasan cualquier otro conocimiento que pueda haber. Cualquier otro conocimiento que pueda haber, simplemente yo tengo que tomar aquellas cosas que pueden ser útiles para llevarme al entendimiento de la palabra de Dios. Dice Pablo, todo lo tengo estimado por basura con la finalidad de ganar a Cristo, a fin de conocerle. El propósito de Dios es que conozcamos al Hijo, porque conociendo al Hijo, lo conocemos a Él. Conocer la participación de sus padecimientos, llegando a ser parecidos a Él en su muerte. El gozo ante la prueba no es una cuestión emocional, es un acto de voluntad. Es un acto ante la prueba de decir, me someto y estoy confiado. Me someto y estoy confiado de que Él es el que me va a librar de la aflicción. El que me va a librar de las situaciones. La palabra del Señor dice que juntamente con la prueba traerá la solución. Démosle gracias a Dios entonces y pidámosle que nos dé la actitud correcta ante las distintas adversidades de la vida. Oramos para que el Señor les fortalezca a todos y cada uno de ustedes en los distintos procesos por los que estén pasando y que tengan la certeza y la seguridad de que Dios está en perfecto control de todas ellas.
termino diciendo, Santiago 1:19 dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para enojarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia, por lo cual desechen todas las cosas que impiden su acercamiento con el Señor y sean hacedores de la palabra, crean en la palabra, crean en la promesa. Si Dios lo hizo con su Hijo, la promesa también es para nosotros. Nos toca a nosotros creer. Para el que cree, todo es posible. Le damos gracias al Señor. Le pedimos que los bendiga, particularmente en este día, que tengan un excelente día en compañía de las personas cercanas, sus familiares. Le pedimos al Señor que nos permita seguir conociendo de testimonios. Les enviamos un afectuoso saludo y mejor exhortación para que sigan confiando en el Señor aquellos que están pasando en un proceso en el cual tienen que estar confinados a cama, quizás con dolor, quizás batallando para alimentarse. El Señor está en control. El Señor tiene perfecto control. Simplemente crea y abra sus labios para decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con ustedes y que la gracia del Espíritu Santo les sostenga en el día a día en las diversas pruebas. Que Dios los bendiga.